patio. Tenemos el primer patio, el segundo patio y el posterior. El posterior siempre son las caballerizas, donde estaba la cocina, el huerto, la chanchería, todo lo que está posterior, porque era la área de servicio. ¿Cómo se compone? Tenemos ingresos, tenemos un zaguán. Esto se llama arco de medio punto. Arco. El zaguán es el ingreso, como un recibo. Luego ingresamos al patio, al primer patio. El primer patio de características era canto rodado. Canto rodado. ¿Por qué tiene que esto es moderno? ¿Por qué es moderno? Porque esto es una cosa para poder visitarlo. Pero como tú vienes con tacos, imagínate, llegas acá y se te rompe el taco. ¿Qué es esto? Mejor, pero esto no es el piso. Y acá veniendo el caballo. Y por acá, con tu caballo. El elemento para poder desplazarnos el vehículo tenemos el caballo. Tiene que ir la parte posterior. Entonces tenemos un elemento, características. Es una galería, espacio, una galería. Se llama galería. Está decorado, está jerarquizado por una serie de columnas. ¿Qué deben tener estas columnas? Alma hueca o alma llena. Tócala. Alma hueca o alma llena. Alma hueca es cuando el elemento aparentemente no tiene el volumen completo. No está por materiales completos, o sea, pareciera que le falta, lo que pasa es que pone un elemento de madera y lo sostiene, pero adentro es como que hueco, o sea, no suena, no hueco, eso es de alma hueca. Además de eso, tiene un fuste, toca el fuste, ese es el fuste, es liso estriado, liso, no tiene decoración, no es estriado, fuste liso. Además tiene la parte superior que está menos ensanchada y la parte inferior, el dañino tiene menos, parece que menos ensanchado. Solamente la parte que está totalmente, el ensanchamiento de la parte superior. Pero ahora ver que ustedes la parte posterior, el ensanchamiento de la parte, tanto la parte superior como la parte inferior. Eso significa que es un tipo postal. Y esa parte, todo se ensancha, se hace un chichón en la parte principal. Tenemos esta serie de cosas. Además, miren, no es artesonado lo que está ahí, no se confundan. El techo no es artesonado, es un elemento de entablado de madera con unas viguetas, soleras y viguetas, viguería. La viguería se conforma para qué? Para soportar lo que es el barro sobre este entablado de madera. ¿Ven ustedes algún elemento? No. Además de eso, tuvo entablamento. ¿Cómo se llama en la arquitectura griega esos elementos que están, esos cuadraditos que están como? Tríglifos. Tríglifos. Ahí lo tienen. Está totalmente proporcionado. ¿Por qué es así la proporción? ¿Cómo metemos en la proporción? La siguiente manera. Proporción, no me siga. No me siga, no me siga. Proporción. Si tengo este ancho acá, también tengo este paño, tengo ancho. X es igual a X. X es igual a X. X es igual a X. Estamos hablando de proporciones, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Tiene la misma medida, X es igual a X. Lo mismo sucede en la mayoría de las casas. Además tenemos el entablamento. Un entablamento muy sencillo. Y además de esto, que podemos notar algunos elementos, como por ejemplo estas tipo ventanas tipo repisas, ventanas tipo repisas con rejas. Hasta ahí no hay ninguna duda. ¿Dudas hasta ahí? Para seguir continuando. ¿Dudas? Pregunta. ¿Este piso? ¿Este piso? ¿Aquí? ¿Cómo está configurado este piso? ¿Qué suena? Generalmente los pisos, estamos hablando, eran de tierra asentadas con viguetas de madera, y sobre esta vigueta de madera estaban asentados estos tipos de madera. Por eso estaban sentadas, por eso que suena, porque no era rellenado, sino simplemente con viguetas, por eso suena. Como cuando ustedes se van al ballet. ¿Quién enseña quién ha estado al ballet? ¿Quién ya curso de ballet, chicas, de ballet? ¿Ninguna? Con el ballet el piso es así, igualito, de viguetas, porque además tiene para que puedan saltar. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Listo? Entonces pasemos en silencio, vamos a ver
¿Cómo se distribuye? Las casonas antiguas o las casas antiguas republicanas o virreinales se dividen así. Primero, según el zaguán, tienes tú crujías, partes, las crujías, ¿cuántas crujías son? Luego de las crujías viene el ambiente en sí mismo. Tenemos las habitaciones, tienes tú las recámaras, antecámaras, salones, y así se clasificaba un ambiente. No había sala comedor, kitchenette, no había ese tipo de soluciones funcionales. Había ese tipo, ¿cómo se clasificaba esto? O sea, van a ver entrada que a entrada hay, probablemente ha tenido unas conexiones, el zaguán, conexiones hacia los laterales. Probablemente sí, de repente ya ahora no lo tiene, por cuestiones ya de las modificaciones, pero era así. Pasamos. La decoración es la misma. Ustedes ven que suena el piso porque ha seguido su mismo. Probablemente el piso ha sido restaurado. Este no es el piso, ha sido restaurado. Pero siguen los mismos patrones. ¿Qué es lo más importante? Ustedes ven las puertas que están a los costados. Significa que había conexiones a los costados. Y la iluminación, por ser sala, tendría que tener esto. Miren el tipo de ancho de vano. ¿Alguien puede? ¿Cuánto mide? El ancho del vano es este. Es la ventana, los derrames, es el ancho de la repisa. Más o menos puede tener un metro 5, metro 20, probablemente el ancho del muro. ¿Por qué no se ha puesto a notar por qué este derrame no es recto? ¿Es recto o no es recto? Derrames son las aberturas laterales de una ventana. Construcciones, dos. Derrames en una vivienda, un vano. ¿Por qué los derrames son así? Diagonales. Los vanos son diagonales. No son rectos, son diagonales. Y ya van a ver que acá todos los vanos son en forma de un ángulo, tiene un ángulo para evitar lo que se llama en sí el agrietamiento. Se agrietan y todo, para evitar eso se hace este tipo de soluciones. ¿Sí? Para evitar eso. Tenemos esto y tenemos la sala. Pasemos nuevamente a la siguiente. Tanto exterior como exterior. Tenemos la decoración, probablemente es empapelado, un papelado posterior. No tenía esos papelados originales, eran como. Los techos eran encalados, se llaman, le echan la cal, lo pintan, lo pintaban las casas para poner el blanco. Cal, todo es cal. El elemento importantísimo. Tenemos los vanos, las repisas, tenemos la altura, tienen que ver la altura. ¿Qué permite tener más altura? ¿Qué carece esta vivienda? ¿Qué carece la vivienda republicana? ¿Qué carece? ¿De qué se carece? Por hacerlo más pequeño necesitas ventilación. ¿Sí o no? Necesitas ventilación. Iluminación. Pero al ser grande, está más fresco, ¿no? Recuerda que es madera. En verano hace calor y en invierno te abriga. Pero los techos te hacen direcciones. No había ventilación como ductos, pozos de luz, no había. No tenías que tenerlo de esta manera, y además tenías que tener otros elementos para una ventilación, iluminación. Puede ser las farolas, teatinas y farolas teatinas. Sí. Entonces acá no tiene teatinas, o ven en el techo una perforación, por lo tanto no tiene. Pero van a ver allá posteriormente en un ambiente si tiene una farola. La teatina y la farola cumplen la misma función, pero son distintas. ¿Qué distintas? Es que los laterales que conforman el círculo de esto son transparentes. Permite que los rayos solares ingresen y se direccionen hacia la transparencia. Pero el techo no es transparente. La teatina solamente tiene la parte transparente un solo lado y es en forma de diagonal recto, como si fuera un recto, un diagonal, recto, diagonal. Es una teatina, acá no tiene. Y así se conforma este ambiente. Digamos, obviamente, si pongo mis piletas que hay, el caballo, el carruaje, no se puede hacer.
Es un patio más privado. Un patio más privado, por eso es que está articulado. Este es más privado, el otro no es ingreso hacia de la calle hacia acá. Tenemos esta forma. Ahora, ¿qué en particular tiene esta galería? ¿Qué ven? ¿Un balcón? ¿Cuál balcón? Es un altillo. Es un altillo. Generalmente el altillo lo van a ver. Servía para pase el caballo con el jinete pase por alrededor de por ahí. Eso es un altillo. Probablemente sea la cocina, no voy a precisar, pero puede ser que sí. Pero esta columna lo más importante es esto. Tiene columna porque es un elemento estructural, soporta lo que cosa es el techo, ¿no es cierto? Y está totalmente dimensionado. Tiene proporción. ¿Qué capitel es? ¿Corintio, dórico o jónico? Las volutas, en forma de barniz. Jónico, dórico, jónico. ¿Dórico? ¿Qué es? Jónico. ¿O jónico? Jónico. No, porque tenía sus elementos de flores de acanto. No tiene. No tiene flores de acanto. Esto es más angosto, esto es más angosto, así ensancha, generalmente la parte central. También es de arma hueca. Pero se va ensanchando. Entonces, quiere decir que el fuste tiene una variante, no es totalmente proporcional, no es recto, sino se va ensanchando, quiere decir que sea un fuste tipo toscano. Toscano es tener una columna, la parte inferior como la parte superior se van reduciendo y la parte central se ensancha. Es el tipo de fuste, como lo pueden ver. Igual tiene acá basamento. ¿Cómo se llama esto? Parte. Además, ¿qué son esos cuadraditos que están al fondo? ¿Cómo se llama esta partecita que la cornisa? ¿Cómo se llama? Que tiene la misma estructura que está en la parte de la puerta. ¿Cómo se llama eso? ¿Dentículos? Entablamento. Dentículos, pero en la parte superior se llama entablamento. Y la parte que remata, donde está encima del dentículo, se llama cornisa. Cornisa, dentículos y toda esa partecita que ven hasta a carente de decoración se llama entablamento. No tengo enlace para poner un enlace. A ver. ¿Quién tiene un láser? Ninguno, ¿no? Llega la puerta, ¿no es cierto? Hay un espacio previo hasta donde la parte del dentículo. Toda esa partecita se llama entablamento. Y también tenemos esos cuadraditos que se llaman dentículos y la parte que remata todo ese elemento se llama cornisa. Cornisa. Esto también sigue el mismo patrón que está en la parte de las galerías. ¿Qué son? Esto no es viguerías, sistema de viguerías con elementos que van a sostener el entablamento, que es la parte, la brigada más pequeña. ¿Para qué servía? Para sostener el techo de barro. ¿Qué es techo de barro? Entonces se ve para sostenerlo. Entonces tenemos este elemento. Y el piso sigue con las mismas características. Además, usted pregunta, ¿este piso es original o no? No es original. Probablemente tendría la misma madera. La misma madera. O puede tener ladrillos en forma de espiga de pez. Se llama espiga de pez. Ladrillos, lo estoy aquí, pero con el tiempo ya no existe evidencia y le han puesto este para efectos de limpieza, qué sé yo. Sigamos. Impresionante, ¿no? Tenías ahí tu tinita para bañarte. ¿Querías tu tina de ducha? No, ahí tenías para relajarte. Ahí tenías tu elemento para tu agua, para pasearte y otros elementos. Formaban parte de una decoración de lo que es una habitación, una recámara. ¿Tiene iluminación? No, solamente por el exterior. ¿Se dan cuenta que tiene un acceso? Todos tenían acceso. Igual esta también. Nada que derivado, ni puerta, que nadie pase por nada. Y acá viene parola. ¿Qué cosa es? ¿Qué es esa cosa de ahí? Arriba, yo explicaba. Parola. Parola, porque Por los planos vidriados que existen a su alrededor. los elementos transparentes que se encuentran en los verticales, planos verticales. Se acuerdan que el techo es opaco, por lo tanto no es una teatina, es una parola.
Valorianos. ¿Pertenece a este movimiento? Probablemente no. No sea posterior, sea posterior. Arquitecto, Digamos, sí. ¿los muebles también son antiguos? Ustedes siguen negando el concepto, parece una recreación. ¿Tú crees que los muebles son originales para el cine? ¿Los muebles también son originales, tú crees? No, dudo mucho. No creo. No. Características. Estos muebles no son. Recuerda que es una recreación, algunos es recreación, pero realmente no tienen muchos años, ¿no? Imagínate. No sobreviven. Probablemente. ¿No? Pero estos no son candela, no sé si son. Puede ser, ¿son de metal? No. Sí, sí. De repente sí, ¿no? Ahora, ¿esto es original o no es original? Es una recreación. ¿Tú crees que es original? No. ¿Por qué no es original? ¿Será abusado? ¿Será? Mira, los tipos candelabros. ¿Por qué? ¿Por qué es electricidad? No, pues este inventario, soy un precio. No, es verdad. No, no es precio, es un inventario. Un precio. No, es un precio. Probablemente sea, no creo que sea parte de esto, ¿no? Recuerden que estamos hablando del siglo 1800. ¿Dónde se inventó la electricidad? ¿En qué año? ¿Quién se inventó la electricidad? No. No. No, pues. Cabecita piensa. ¿Cómo vas a decir que la electricidad se metió posterior? Esto ha sido una incorporación ya posterior. Pero no significa de repente se ha tenido, en vez de foquitos, elementos de las candelabros, porque candelabros hacía, bueno, con su tapita acá para iluminar todo estos elementos. ¿No? Tenemos esto. Además, seguimos con el baño, lo que es. Digamos el tipo de baño. Estos son los de baño, que están a tipo repisa. Tipo de repisa, pero los repisas son los elementos que podemos hacer en el plano. Pero este plano no es recto, es un ángulo para evitar el corte en el momento del sismo. Cuando vibra, los planos tanto verticales como horizontales comienzan a vibrar. Pero recuerden, las casas, la construcción no se hacía como ahora se construye. Tienes un ladrillo traslape. Y los ángulos que son en los vértices, no había esto. No hay esto. Hay esto. Adosado. Cuando es adosado, ¿qué significa eso? Claro, se quiebra. Para eso se llaman las famosas llaves. Las llaves son las uniones para que sirvan para unirlos entre había una llave acá, llave acá. Para unir tanto los elementos verticales, las aristas. Porque si no sería adosado y el sismo vibra y no tiene cómo agarrarse el elemento murario. No tiene cómo agarrarse. Como no tiene agarrarse, se desploma, se quiebra. Y por eso son los muros. Al evitar esto, tenían los diagonales para que evitar que se quiebre, comienza a fisurarse todo el nivel. Al ser recto, se fisura los ángulos rectos. Al ser diagonal, no se fisura, pues obviamente. Y tenía para unirlos, tenían las famosas llaves. ¿Qué son llaves? Se llaman llaves. Son elementos de madera para unir, que sirven entre muros, para unir un muro. Madera, no son llaves, estas llavecitas. No se dice llaves. La unión ponía madera para unir los elementos en los verdes. Continuamos. Tenemos este elemento, mira. Mira el ancho del muro, mira esta parte, mira el ancho de esto. El ancho y el ancho que concede esta parte de acá. Si todo es 1,50 m, ¿por qué tiene este tipo de ancho? Entenderte que este elemento ha sido añadido posteriormente. Se da a entender. Y para que el que ha diseñado esto diga, pero bueno, ya. Entonces tenemos dos elementos. Esto era lo que se llama el único. Acá este es nuevo. Ahí el papel es nuevo. Es una incorporación para el claro. Le ponían de valores. Y tenemos esto. Hasta acá, igual de madera, hasta acá. Esto era la parte donde ya lo comes tu huertito, tu cocinita. Aquí llevas tu chanchito, tu juicito, no sé, hasta un toro y las caballerizas estaban posteriormente.
se llama lo que es el portero, o sea, por la parte posterior. Recuerda que la parte atrás de la vivienda era el personal doméstico. Personal doméstico. Probablemente está sufriendo una modificación de esta. Recuerden que se van particionando, y recuerden que el huerto era con una manzana, un solar, era un solar, estaban justo en la plaza. Era un solar, por lo tanto, la renovación muy grande. Posteriormente con el tiempo los sismos han ido seccionando, partiendo, vendiendo también la propiedad a otros terceros. Se ha ido modificando. Si lo quería portar enorme tu huerto, se ha ido reduciendo. ¿Sí? Y miren la calidad, den cuenta que cuanto más austero es, nuestra importancia tiene, pero no deja tener los elementos que lo destacan. La proporción, la reja, bueno, miren, no tiene casi nada. No hay nada que lo destaque. ¿Sí? Digamos, generalmente lo que más importa cuando mostré cuánto es la caballeriza, ¿no? ¿Por dónde entraba acá? El alquillo servía de repente cocina o otro elemento. Y esto es lo que es un caballo para la caballeriza, para acá este lado. Y por ejemplo, de repente, posteriormente tenía esto que corría hasta acá, sino que se ha ido modificando. Miren, chicos. ¿Ves la diferencia? Miren los elementos que sostienen la liguería que sostiene. Esto me parece que es algarrobo, si no me equivoco. Sí, pero la dureza Dios, qué niños son ustedes, ¿verdad? Qué niños. Y este elemento tiene para sostener esto. ¿Cómo sobrevive esta madera? Porque el algarrobo, como tiene las fibras muy unidas, muy gruesas, no permite que la pueda romper así nomás. No se puede. Por más que le pase sierra a mano, te demorarás 50 años para solamente un pedacito. Es bien difícil cortar. La sierra, la de madera, se atoran. Se atoran. Las fibras están bien unidas, no se puede. Pero la han tratado, mirar de diferente manera, ¿no? Miren, todavía sobrevive. ¿Cuántos años todavía sobrevive? Y no le pasa nada. ¿Qué te parece? ¿Sí? Seguimos con su caballo. Ideal moderno. Mucho sobre la lectura de la. O no tomes pues. Y entonces nos da a notar que el muro es importante, la distribución y análisis de la organización, cómo son los muros. Estos muros son muy gruesos y estos muros son muy delgados. Esto es nuevo, esto es muy antiguo. Con el tiempo se va modificando, miren. Se va modificando. Esto es nuevo. No existía, porque el patio era todo esto. Y el caballo, caballerizas. Venía acá, acá venía el personal doméstico. ¿Se dan cuenta que acá hasta acá, llega acá? Esto es nuevo. Probablemente ha tenido todo esto de acá. Sí, lo mismo. Y el que ha sido demolido por acá. Y esto acá es moderno. De acá para acá, nuevo. Esto no había nada, absolutamente nada. ¿No? Probablemente con el tiempo ha sufrido alguna modificación. Mira el ancho del muro, mira acá. Hay diferencia. Y ustedes con esa diferencia pueden describir y interpretar que la representación muraria ha sido modificado y esto es más antiguo. El ancho te dice mucho. Cuanto más ancho es, soporta. Cuanto menos es, vamos a ir modificando, es más moderno. Probablemente ha tenido sus tiempos esto, ¿no? Entonces hasta acá aparentemente es la primera edificación, por ejemplo no ha tenido nada, se incorpora o ha sido prácticamente demolido o sustituido por otros ambientes. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Están riéndose, me pregunto examen. Esto es la parte de lo que es el patio y de las caballerizas, ¿no es cierto? No puede transitar por así, no tiene un espacio previo y transitarlo hasta las caballerizas. Tenemos estos ambientes que ha sido. ¿Cómo está la exposición? Obviamente, se entiende mira el ancho bonito ahí, un ancho. Mira el ancho bonito. Más de un metro. Casi un metro. Casi un metro 50. Más o menos. Y es con un inclinación. Dos globos, ¿no? Tenemos el escudo de los españoles, ¿cómo se llaman? Los tercios, ¿no? Los tercios. Las X que son los tercios de la corona y tenemos acá el escudo del Trujillo
Este cartel ya tiene, hay una K de kilo, pero ¿lo ven o no lo ven? ¿Dónde está la K de kilo? La parte de abajo. Ahí dice Carlos, ¿no? Carlos, su escudo de familia. Tenías Carlos, el logo significa mucho. Estos columnas significan mucho en lo que significa para su reinado de Carlos. Tiene los elementos que cruzan son los tercios, y tenemos el escudo de Trujillo. Todo tiene su significado. Villa de Trujillo. Ahí lo tienes. No es original, esto no es original. El ambiente sí lo es, el espacio sí lo es, lo que no lo es este. Y el espacio de guitarra. Seguimos por favor. Lo hemos visto en el plano, ¿no es cierto? Lo hemos visto, ¿no? ¿Lo hemos visto? Importante reconocer eso. Profesor, disculpe una consulta. Mi nombre es Anderson, bueno, estoy escuchando para aprender un poquito, no sé historia. Una pregunta, ¿es el escudo de España y en culturas No, el escudo de España no. Perdón, de Turquía, que mandó España. Yo quería hacer una consulta. En culturas antiguas como Moche, como los egipcios, hacían unión de animales, ¿no? Por ejemplo, el hombre búho, el hombre cangrejo. ¿Y quién pensaría que a partir de 1500 en adelante los españoles todavía plasmaban o mandaban a plasmar en escudos animales mitológicos? Porque es la unión, creo que de un águila con un león. Sí, probablemente es. Recuerda que los conquistadores que vinieron, el mayor son de Extremadura, de España, es Extremadura. Tienen comparación de sus logos. Por eso de repente, por eso se llama en honor a Trujillo, tienes acá. Me parece que una ciudad que Extremadura es de Trujillo, ¿no? Sí. La pregunta era básicamente que la unión de animales, bueno, que sería una cosa de culturas antiguas, pero no. 1500, 1600, los españoles todavía plasmaban la unión de animales, porque ya pensaría que ya cambian la idea y ya no plasman animales mitológicos, porque todavía, pasando 1500, todavía plasman Me animales. parece que sí, todavía no existe. Es un escudo de arma del reinado, de tal sitio, ¿no? Tienen sus elementos mitológicos, como en Inglaterra, tienen leones que están, o elementos mitológicos, los animales unidos. Claro, que vienen de tiempo atrás y lo dejan ya, ¿no? Sí. Como algo Ellos tradicional. tienen todavía sus ideas mitológicas que lo, digamos, plasman en esculturas, en pinturas, hasta muy entrados en los 1800 y tanto, no clásicos. Sí. Eso no es tan extraño, de ellos. La última duda es muy básica, ¿no? Lo he pensado en una casa del señor de Cler, que trabajaba por ahí en la agencia. Fuimos y había llovido y el techo, en la época colonial lo hacían con barro, ¿no? Me parece que lo llenaban todo de tierra. Entonces la pregunta es, sabemos perfectamente cuando tú pones caña de aquí o barro o tierra, ahorita por ejemplo si le pones cemento, el agua desliza en el cemento en el plástico o tierra, pero antes cuando llueve sabemos que luego el sol lo seca, pero ¿cómo harían si estaban con tanta capa de tierra para soportar los fenómenos de lluvia? Lo que pasa es que la mezcla de esto no es que es barro nada más. Se ha visto en evidencias algunas que tenían hasta evidencias de esto de clara de huevo, elementos para solidificar este elemento de la tierra, ¿no? El barro mismo. Pero también tenía que tener un elemento tela, telar. Muchos de ellos tenían telares acá. La parte superior, ¿no? Telares que pegaban acá como encalados para que se quedan filtraciones del agua. Telares. Realmente una casa está, claro, seguramente se había roto lo que usted dice ya con el tiempo y pura tierra y filtraba todo. Sí, pues. Han tenido que ver difícil la arquitectura, sobre todo de los techos comparado con la lluvia. Sí, pues lo son. Es que acá No era un lugar no era habitual, nuestra ciudad no es habitual que llueva. Lima también no es habitual que llueva. Lima y llueve 300 más no llueve. El clima no es propicio para eso, pero sí en Piura. Piura sí lo El tiene. fenómeno del niño no hemos tenido mucho complicado, seguramente las Sí, personas. pero no era tan seguido, era esporádico, ¿no? Por eso es así. Por eso no es necesario que tú tengas tus techos a dos aguas cuando no llueve con frecuencia. En la sierra sí llueve con frecuencia, por lo tanto tú tienes que tenerlo. Acá no, por eso todos los techos eran planos. Lima, aunque la costa, todos son planos. Y tenemos, por ejemplo, diferentes techos por ejemplo, tenemos en Tacna, aquí los techos son mojinetes, tipo mojinetes, pisoidales, diferentes, son mojinetes.
Vemos características de diferentes zonas, pero no llueve casi, no llueve mucho. En la sierra sí llueve. Pues llueve como en la sierra llueve, pero en la selva llueve tanto que ya lo hacen sobre alto para que no se inunde, ¿no? Sí, seguramente, pero si estamos hablando acá no era oportuno quedar de esas situaciones cuando no lo había, ¿no? Claro. Pero no favorece. Muchas gracias. Sí. Muy